¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre logró controlar la vida de millones de personas comunes? Joseph Stalin no solo dirigió la Unión Soviética, sino que también manipuló la mente de toda una población, usando propaganda, miedo y control de la vida diaria. En este video, vamos a mostrar de manera clara y detallada cómo conseguía que las personas creyeran, obedecieran e incluso admiraran un régimen lleno de represión y misterio. Si quieres descubrir los secretos de esta manipulación histórica, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Joseph Stalin asumió el poder en la Unión Soviética en 1924, después de la muerte de Vladimir Lenin. La revolución de 1917 había cambiado para siempre la vida en Rusia. El país dejó atrás el sistema zarista y se convirtió en un estado comunista. Sin embargo, esta transformación no fue fácil. La población vivía en condiciones muy duras, muchas familias carecían de alimentos, vivienda y acceso a servicios básicos. La guerra civil que siguió a la revolución y la Primera Guerra Mundial habían dejado al país debilitado, con ciudades y pueblos dañados, y con una economía frágil que apenas comenzaba a recuperarse. En este contexto, Stalin emergió como un líder que prometía orden, estabilidad y desarrollo. Su habilidad para consolidar el poder fue notable. Logró centralizar el control del Estado y del Partido Comunista, eliminando gradualmente a sus rivales políticos y asegurándose de que todas las decisiones importantes pasaran por él. Esta centralización del poder permitió que Stalin tomara medidas rápidas, pero también creó un ambiente en el que pocas personas podían cuestionar sus órdenes sin correr riesgos graves. El periodo de su gobierno coincidió con grandes transformaciones económicas y sociales. Stalin impulsó la industrialización masiva del país a través de los famosos planes quinquenales. Su objetivo era convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial capaz de competir con países europeos avanzados. Para lograrlo, se exigió a la población un esfuerzo enorme. Trabajadores urbanos y campesinos debían producir más bajo condiciones duras, y muchos sufrieron hambre o enfermedades debido a la falta de recursos y a las exigencias extremas del Estado. Además, Stalin promovió la colectivización de la agricultura, una medida que buscaba consolidar las pequeñas propiedades rurales en grandes granjas estatales. Esto provocó resistencia entre los campesinos, que eran obligados a entregar sus tierras y animales al Estado. La colectivización fue un proceso traumático que causó hambrunas y desplazamientos masivos. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, estas políticas eran necesarias para fortalecer la economía y garantizar el control sobre la producción de alimentos. El control social también se convirtió en una prioridad. La educación, los medios de comunicación y la cultura fueron cuidadosamente supervisados por el Estado. Se creó una narrativa oficial que glorificaba el liderazgo de Stalin y promovía los valores del comunismo. La información contraria, las críticas o cualquier forma de oposición eran rápidamente censuradas, y los ciudadanos aprendieron a desconfiar de comentarios fuera de la línea oficial. El miedo se volvió un instrumento cotidiano de control. La policía secreta, conocida como NKU, podía arrestar a cualquier persona sospechosa de oponerse al régimen. Esto generaba un ambiente de sospecha incluso entre familiares y vecinos, porque cualquiera podía ser denunciado. La combinación de propaganda, control económico y miedo creó un escenario en el que la población común comenzaba a depender cada vez más del Estado para su supervivencia y para obtener información sobre la realidad. Entender este contexto histórico es clave para comprender cómo Stalin logró manipular a las personas comunes. La pobreza, el cambio social y la inseguridad generaron un terreno fértil para su influencia. Las acciones del líder soviético no se limitaban al gobierno, penetraban en la vida diaria de cada ciudadano, desde el trabajo y la escuela hasta la forma en que pensaban y confiaban en otros. Este contexto establece la base para explorar, en los próximos capítulos, las estrategias específicas que Stalin utilizó para moldear la mente y el comportamiento de millones de personas, demostrando cómo un poder centralizado y cuidadosamente construido podía controlar incluso los aspectos más íntimos de la sociedad. Uno de los instrumentos más poderosos que Stalin utilizó para manipular a la población fue la propaganda. Desde los primeros años de su mandato, el gobierno tomó el control absoluto de los medios de comunicación, incluyendo periódicos, radios, cine y revistas.
Nada de lo que se publicaba podía contradecir la versión oficial de los hechos ni cuestionar la autoridad del líder. La información estaba cuidadosamente diseñada para presentar a Stalin como un hombre sabio, fuerte y protector del pueblo, capaz de guiar a la Unión Soviética hacia un futuro brillante. Los periódicos eran una herramienta clave en esta estrategia. Cada noticia estaba escrita de manera que reforzara la imagen positiva del gobierno y del líder. Los logros económicos, aunque a menudo exagerados, se destacaban con titulares grandes y fotografías impactantes. Cualquier problema, fracaso o crítica era ocultado o reinterpretado como parte de un esfuerzo colectivo hacia el progreso. La población, al leer solo lo que se publicaba oficialmente, empezaba a aceptar esa versión como la realidad absoluta. La radio y el cine tuvieron un papel aún más profundo en la formación de la opinión pública. En la radio, los discursos de Stalin y los programas patrióticos se escuchaban en hogares y fábricas, recordando constantemente la grandeza del líder y la importancia de la unidad socialista. Las películas soviéticas, por su parte, mostraban historias de héroes que obedecían y admiraban a Stalin, enfrentando enemigos internos y externos con valentía y lealtad. Estas representaciones visuales reforzaban los mensajes de los periódicos, creando una experiencia constante y envolvente de propaganda. La educación también fue cuidadosamente controlada. Desde la infancia, los niños recibían enseñanzas que exaltaban la figura de Stalin y los logros del comunismo. Los libros de historia, literatura y ciencia eran seleccionados para reflejar solo la versión oficial, omitiendo cualquier detalle que pudiera cuestionar al gobierno. Los jóvenes aprendían a admirar al líder, a aceptar la autoridad del Estado y a desconfiar de cualquier información que proviniera de fuentes no aprobadas. La censura completaba este sistema de manipulación. Cualquier idea, carta, libro o comentario que cuestionara al gobierno era bloqueada o destruida. Las personas que intentaban difundir información diferente podían ser arrestadas o castigadas. Así, la población vivía en un mundo donde solo existía una narrativa, la oficial. Con el tiempo, muchos aceptaron esta versión como la única realidad posible, sin cuestionar lo que veían, escuchaban o leían. El efecto de esta propaganda fue profundo. No solo moldeaba la percepción de Stalin como líder, sino que también creaba una sociedad donde la información independiente desaparecía y la duda se volvía peligrosa. La combinación de medios controlados, educación dirigida y censura generaba una población que confiaba en el Estado para entender el mundo, aceptando sus versiones sin cuestionarlas. El control de la información, sin embargo, no solo servía para glorificar al líder. También preparaba a la sociedad para obedecer órdenes difíciles y aceptar cambios drásticos en su vida cotidiana. La manipulación mediática se conectaba directamente con otras estrategias que Stalin implementaría, desde el culto a la personalidad hasta el miedo y la represión, creando un sistema integral de control social. Así, la propaganda no era un simple recurso de comunicación, era la base sobre la cual Stalin comenzaba a moldear las mentes de millones de personas. En el próximo capítulo exploraremos cómo este control informativo se combinó con el culto a la personalidad, logrando que el líder no solo fuera respetado, sino también admirado y temido por la población. Una de las estrategias más notables de Stalin para consolidar su poder fue el desarrollo de un intenso culto a la personalidad. Desde sus primeros años en el liderazgo, el gobierno soviético trabajó para presentar a Stalin no solo como un líder fuerte, sino como un héroe casi perfecto, capaz de guiar a la nación hacia la prosperidad y proteger al pueblo de cualquier amenaza, interna o externa. Este culto a la personalidad transformó la percepción que millones de ciudadanos tenían de su propio líder, haciendo que la obediencia y la admiración fueran casi automáticas. La imagen de Stalin estaba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Retratos suyos se colgaban en oficinas, escuelas, fábricas y hogares. Grandes estatuas mostraban su figura imponente en plazas y avenidas principales, siempre en poses que sugerían fuerza, decisión y sabiduría. Cada gesto, cada palabra pública, era cuidadosamente calculado y difundido a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. La población, al ver constantemente estas imágenes, comenzaba a asociar a Stalin con seguridad, progreso y autoridad inquebrantable. Las canciones, poemas y obras de teatro también formaban parte de este culto.
En las escuelas y eventos públicos, se cantaban himnos que ensalzaban sus logros y su supuesta sabiduría. Incluso la literatura infantil incluía historias donde Stalin aparecía como un protector y guía, mostrando que la lealtad hacia él era no solo deseable, sino una obligación moral. Estas representaciones culturales reforzaban el mensaje de los periódicos y la radio, creando una atmósfera en la que el líder parecía omnipresente y casi infalible. El culto a la personalidad tenía un efecto psicológico profundo. La gente común, expuesta constantemente a estos mensajes, comenzaba a confiar en las decisiones de Stalin, incluso cuando eran duras, injustas o difíciles de comprender. La glorificación constante del líder hacía que la crítica pareciera inapropiada o incluso peligrosa. Muchos ciudadanos internalizaban la idea de que cuestionar a Stalin no solo era un error político, sino un acto de traición hacia la propia nación. Además, este culto servía como una herramienta de legitimación. Cada medida, desde la industrialización forzada hasta la colectivización de la agricultura, se justificaba bajo la figura del líder benevolente que buscaba el bienestar colectivo. La propaganda que construía este culto conectaba directamente con el control de la información y la censura. Al no existir opiniones alternativas, la visión de Stalin como un héroe incuestionable dominaba la mente de la población. El efecto del culto a la personalidad no se limitaba a la admiración. También funcionaba como mecanismo de presión social. Las personas temían no solo a las autoridades, sino también al juicio de sus vecinos y familiares, quienes podían denunciar cualquier comportamiento o comentario que pareciera crítico hacia el líder. Esta combinación de admiración y temor hacía que la obediencia se convirtiera en un hábito casi natural, reforzando la autoridad de Stalin de manera profunda y duradera. El culto a la personalidad, en definitiva, creó una relación casi religiosa entre el líder y la población. Stalin no era solo un político, se convirtió en un símbolo de seguridad, poder y éxito, moldeando la percepción de millones de personas sobre la realidad que los rodeaba. Esta estrategia, sin embargo, no estaba aislada. Se conectaba directamente con la propaganda y la censura, y más adelante con el miedo y la represión, formando un sistema completo de control social. En el próximo capítulo, veremos cómo el miedo y la represión complementaron este culto a la personalidad, asegurando que la población obedeciera no solo por admiración, sino también por temor a las consecuencias de desafiar al Estado. El miedo fue uno de los instrumentos más efectivos que Stalin utilizó para controlar a la población. Durante su gobierno, la obediencia no se fomentaba solo mediante la propaganda o el culto a la personalidad, también se imponía mediante la amenaza constante de castigo. La policía secreta, conocida como NKVD, tenía el poder de arrestar, interrogar y condenar a cualquier persona considerada sospechosa de oponerse al régimen. Esta amenaza no distinguía entre ricos o pobres, jóvenes o adultos, empleados del gobierno o campesinos. Cualquiera podía ser señalado, detenido y enviado a campos de trabajo forzado o incluso ejecutado. La existencia de este poder arbitrario generaba un ambiente de constante inseguridad. Las personas aprendieron rápidamente que incluso palabras o gestos que podían parecer inocentes podían ser interpretados como traición o deslealtad. Vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares podían denunciarse mutuamente, motivados por miedo o por conveniencia personal. Esta dinámica fomentaba una cultura de sospecha, donde confiar plenamente en alguien podía ser peligroso. La población interiorizaba la idea de que era más seguro obedecer y no cuestionar al poder que arriesgarse a ser acusado de deslealtad. Los arrestos eran solo una parte del sistema de represión. Las torturas, los interrogatorios prolongados y las condenas a trabajos forzados servían como ejemplos aterradores para la comunidad. Muchos ciudadanos desaparecían sin explicación, y las familias recibían noticias vagamente formuladas, lo que reforzaba el miedo colectivo. Esta incertidumbre convertía la vida cotidiana en un ejercicio de precaución constante. Cada palabra y acción debía evaluarse cuidadosamente para evitar conflictos con la autoridad. El miedo también se utilizaba de manera estratégica. Stalin combinaba momentos de rigor extremo con políticas que ofrecían pequeñas recompensas o reconocimientos a quienes demostraban lealtad. Así, el control social funcionaba mediante un equilibrio de amenaza y privilegio. Aquellos que obedecían y apoyaban al régimen podían obtener mejores condiciones, mientras que los que se resistían enfrentaban consecuencias severas.
Esta estrategia fortalecía la dependencia de la población hacia el Estado y consolidaba la autoridad del líder. Además, la represión no solo servía para castigar a quienes desafiaban directamente al régimen. También tenía un efecto preventivo. La mera posibilidad de ser denunciado hacía que la mayoría de las personas ajustara su comportamiento, autocensurándose y evitando cualquier crítica, incluso privada. Este miedo generalizado era tan poderoso que muchos ciudadanos llegaban a interiorizar la idea de que cuestionar al gobierno era peligroso y moralmente incorrecto. La combinación del miedo con la propaganda y el culto a la personalidad creó un sistema de control completo. La población no solo admiraba a Stalin, sino que también temía desafiarlo, lo que aumentaba la eficacia de la manipulación. Cada ciudadano aprendía a vivir bajo vigilancia, donde la obediencia y la conformidad se convertían en hábitos diarios. Este ambiente de terror silencioso permitió que Stalin consolidara su poder de manera casi absoluta, afectando profundamente la vida social, política y emocional de millones de personas. Entender cómo el miedo y la represión funcionaban nos prepara para analizar, en el próximo capítulo, cómo Stalin también manipulaba la vida cotidiana y la dependencia económica de la población, asegurando que su control llegara incluso a los aspectos más simples de la existencia diaria. Además de la propaganda y el miedo, Stalin ejercía un control directo sobre la vida cotidiana de la población, asegurándose de que dependieran del Estado para casi todo. La manipulación no solo ocurría a través de mensajes y represalias, también se manifestaba en aspectos prácticos de la existencia diaria, como el trabajo, la alimentación, la vivienda y la educación. Esta estrategia hacía que las personas aceptaran las reglas del gobierno como una necesidad, y no solo como una obligación política. Uno de los mecanismos más visibles fue la colectivización de la agricultura. Los pequeños campesinos, que antes trabajaban sus propias tierras, fueron obligados a integrarse en grandes granjas estatales llamadas koljoses. La tierra, los animales y los recursos pasaron a ser propiedad del Estado, y los campesinos recibían solo una parte de lo que producían. Este proceso provocó resistencia y tensiones, pero también aumentó la dependencia de los agricultores del gobierno, ya que su supervivencia diaria estaba condicionada a la producción y distribución estatal de alimentos. La colectivización, combinada con los racionamientos impuestos en las ciudades, convirtió a la población en un grupo que debía seguir estrictamente las normas del Estado para poder comer y trabajar. Los racionamientos fueron otra herramienta de control. Durante los años de industrialización y en tiempos de crisis, la comida, la ropa y otros bienes básicos se distribuían mediante cupones. La cantidad de recursos que recibía cada persona dependía de su posición en el sistema laboral y de su lealtad política. Esto no solo aumentaba la dependencia del Estado, sino que también fomentaba la competencia y la vigilancia entre ciudadanos. Quien denunciaba a otros podía obtener ventajas, mientras que quienes se mostraban desobedientes o sospechosos podían sufrir sanciones o recibir menos recursos. La educación también fue manipulada para reforzar la obediencia y la ideología estatal. Desde la infancia, los niños asistían a escuelas donde se enseñaba la historia según la versión oficial, se exaltaba a Stalin y se promovía la participación en actividades políticas y culturales del Partido Comunista. Además, se realizaban campañas de educación política obligatoria para adultos, en las que se discutían las decisiones del gobierno y se reforzaba la necesidad de cooperación y vigilancia. Esto aseguraba que la población no solo comprendiera las reglas, sino que las aceptara como naturales y necesarias. El control del trabajo fue otro elemento clave. Las fábricas y empresas estatales establecían metas estrictas, y los empleados eran vigilados constantemente. Cumplir con los objetivos y mostrar lealtad política se convirtió en la forma de garantizar seguridad y beneficios, mientras que fallar podía traer sanciones o incluso arrestos. De esta manera, el Estado penetraba en cada actividad cotidiana, desde la producción hasta la vida familiar, asegurando que la población permaneciera bajo su influencia. La manipulación de la vida cotidiana convirtió a millones de personas en dependientes del Estado en todos los niveles. Las decisiones sobre comida, trabajo, educación y recursos no estaban en manos de los ciudadanos, sino del gobierno. Esta dependencia fortaleció la autoridad de Stalin, porque el control sobre las necesidades básicas se combinaba con la propaganda y el miedo, consolidando un sistema casi imposible de desafiar.
En el próximo capítulo, veremos los efectos duraderos de estas políticas en la sociedad soviética, como la combinación de manipulación, miedo y dependencia dejó marcas profundas en la forma de pensar y vivir de la población, y cómo estas estrategias contribuyeron a la consolidación del poder absoluto de Stalin. Las estrategias de manipulación implementadas por Stalin dejaron huellas profundas y duraderas en la sociedad soviética. La combinación de propaganda, culto a la personalidad, miedo, represión y control de la vida cotidiana transformó no solo la política, sino también la forma en que la gente pensaba, actuaba y se relacionaba entre sí. La población aprendió a vivir bajo reglas estrictas, donde cada decisión, cada palabra y cada relación social podían ser observadas y evaluadas por el Estado o por vecinos, compañeros y familiares. Una de las consecuencias más visibles fue la dependencia generalizada del Estado. Al controlar el acceso a recursos básicos como comida, vivienda y trabajo, así como la educación y la información, el gobierno se convirtió en el árbitro de la supervivencia diaria. La gente aprendió que obedecer y adaptarse era la forma más segura de garantizar su bienestar y el de su familia. Esta dependencia generó conformismo, y muchas personas internalizaron la idea de que las reglas del Estado eran inevitables y que cuestionarlas era peligroso o inútil. El miedo y la desconfianza también se volvieron parte del tejido social. Las denuncias entre vecinos y compañeros, motivadas por la búsqueda de ventajas o por la presión de la policía secreta, crearon un ambiente donde las relaciones personales estaban marcadas por la sospecha. Las familias evitaban hablar libremente sobre política o sobre problemas cotidianos, y los círculos de confianza se redujeron considerablemente. La comunicación social estaba condicionada por la autocensura, y muchas personas aprendieron a ocultar sus verdaderos sentimientos y opiniones para protegerse. A pesar del control y la represión, el régimen de Stalin logró ciertos resultados visibles que la población no podía ignorar. La industrialización y la modernización de la infraestructura transformaron el país en una potencia industrial en pocas décadas. Se construyeron fábricas, ferrocarriles y ciudades, y se desarrolló un sistema educativo y científico más amplio que antes. Estos logros, aunque obtenidos a un alto costo humano, reforzaban la percepción de que Stalin estaba guiando a la nación hacia el progreso, consolidando aún más su autoridad. Sin embargo, estos avances vinieron acompañados de sufrimiento masivo. Las políticas de colectivización y los planes económicos estrictos provocaron hambrunas, desplazamientos y condiciones de trabajo extremas. La represión política y los arrestos arbitrarios causaron miedo, trauma y pérdida de confianza en la justicia. Millones de personas vivieron con la constante amenaza de ser acusadas de traición o de comportamiento inapropiado, lo que afectó su bienestar emocional y social durante décadas. El efecto combinado de estas políticas creó una sociedad profundamente marcada por la ambivalencia, admiración y respeto por los logros del Estado coexistían con miedo y desconfianza. Las generaciones crecieron internalizando normas de autocensura y dependencia, y la memoria colectiva de la represión permaneció incluso después de la muerte de Stalin. La sociedad soviética desarrolló mecanismos de adaptación y resiliencia, pero también quedó marcada por heridas que tardarían mucho en cicatrizar. Comprender estos efectos es fundamental para analizar la historia de la Unión Soviética y el legado de Stalin. Las estrategias de manipulación y control social no solo consolidaron su poder durante décadas, sino que transformaron profundamente la forma en que millones de personas vivieron, pensaron y confiaron en su entorno. Esta mezcla de desarrollo, miedo y dependencia muestra cómo un régimen puede influir en la vida cotidiana y en la mente de toda una población, dejando huellas que perduran mucho más allá del tiempo de su líder. Ahora has visto cómo Stalin manipulaba a las personas comunes, creando una combinación poderosa de propaganda, culto a la personalidad, miedo y control de la vida cotidiana. Estos métodos moldearon la manera en que millones de ciudadanos pensaban, actuaban y confiaban en su propio gobierno. Y a pesar de todo el sufrimiento causado, muchos aceptaron e incluso admiraron este régimen. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas estrategias te parece más impresionante o aterradora? Comenta aquí en el video, comparte tus ideas y no olvides activar la campanita de notificaciones para seguir los próximos videos del canal.